Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí podemos ver la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Ok. Entonces nos quedamos en la radiografía lateral de tórax. ¿Es correcto? Sí, doctor. Bueno, entonces esta radiografía, ¿verdad? Lateral puede ser derecha o izquierda dependiendo de lo que nosotros hayamos observado en nuestra radiografía tele de tórax, ¿sí? El objetivo de esta radiografía es visualizar las zonas ciegas o que no podemos nosotros identificar en una radiografía PA, como pueden ser el espacio retrocardíaco o el seno costofrénico posterior, ¿sí? Entonces, nosotros en una radiografía postero-anterior, voy a regresarme, ¿verdad? Tenemos esta área, ¿verdad?, que ocupa la glándula hepática, que es parte todavía del parénquima pulmonar, como podemos verlo hasta aquí, ¿verdad? Que está visiblemente, pues, opacificada por la presencia de la glándula hepática. Entonces, todo lo que esté detrás de ello, que sería el ángulo costofrénico posterior, pues no podemos visualizarlo en la PEA. Si tenemos un pequeño derrame o un nódulo en esa zona, pues difícilmente lo vamos a identificar, ¿verdad? Porque la radiografía no nos lo permite. Las Doctor, estructuras que se encuentran retrocardíacas, como pueden ser en esta zona, ¿va?, del mediastino, todo lo que esté detrás, pues tampoco lo vamos a ver adecuadamente. Aquí podemos ver parte, ¿verdad?, de la trama vascular que se insinúa y parte del parénquima. Sin embargo, en una radiografía con menor penetración, ¿verdad?, pues no podríamos nosotros visualizar. Actualmente, con el uso de la radiología digital, ¿verdad?, nosotros podamos dar el contraste y el brillo de tal forma que nos permita ver un poco más allá. Sin embargo, no es lo idóneo. Para ello utilizamos la proyección lateral, donde podemos ver el área retroesternal, ¿verdad?, el área retrocardíaca que involucra el ángulo costofrénico posterior, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de nuestras radiografías lateral. doctor, Doctor, falta Esteban, si lo puede aceptar. Pero no aparece, ya acepté dos. No sé si Esteban ya está ahí o ya se salió. Yo creo que ya no está. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ese es el objetivo de nuestra radiografía lateral, ¿verdad? Que nos quede bien claro, evaluar el espacio retroesternal, el espacio retrocardíaco y el ángulo costofrénico posterior. Ok. Ahora, la radiografía AP o antero-posterior, ¿verdad?, difiere de nuestra radiografía postero-anterior. El posicionamiento es contrario, ¿verdad? Vamos a colocar al paciente frente a nosotros. El haz de radiación va a entrar por la pared anterior y va a emerger posteriormente, que es lo que está en contacto con el buqui de la pared. Esta radiografía se puede hacer con el paciente en bipedestación, se puede hacer con el paciente sentado o también se puede hacer con el paciente en decúbito o aquellos pacientes que no puedan colocarse de pie o niños pequeños, por ejemplo. Las escápulas en este caso, dependiendo del tipo de paciente y de la cooperación que él pueda presentar, pues pueden estar fuera o dentro de los campos pulmonares, generalmente aparecen dentro, ¿verdad? Y se superponen sobre el parénquima pulmonar. Las clavículas, a diferencia de la posterior anterior, se van a ver horizontales, no se van a ver oblicuas o en V.
Y los espacios intervertebrales se ven de forma más rectangular, no de forma roma, ¿verdad? Como en la con la póstero anterior. ¿Sí? Entonces, las principales diferencias, ¿verdad?, que mencionamos son que nuestra clavícula se va a ver horizontal, ¿verdad? A diferencia de la póstero anterior, donde se ve oblicua o en V. Las escápulas, en este caso, pues se insinúan muy poco sobre el campo pulmonar, se ven más bien fuera, pero generalmente se van a apreciar sobre el parénquima pulmonar y va a haber una superposición de la imagen, ¿verdad? Entonces, esas serían las principales características de la radiografía anteroposterior, a diferencia de la PA. Entonces, aquí en la imagen vemos, ¿cuál de ellas, verdad? Podrá ser nuestra radiografía AP o nuestra radiografía la póstero anterior o PA, ¿verdad? Cristóbal Roque, ¿estás presente? Sí, doctor. Sí. ¿Cuál es nuestra radiografía AP y cuál es la PA? La AP sería la de... Espere. ¿La de la derecha? ¿Cuál es la de la derecha de la pantalla? Sí, ¿no? Ajá. O la estamos viendo de frente, acuérdate. ¿Sí? Entonces, en lo Sí, la cierto. que está al lado del su cursor. No, este es el lado izquierdo de la pantalla. Yo lo veo como derecho. No, el otro. No, acuérdense, no podemos decir yo lo veo y yo quiero y no, no. La radiografía la vemos como si el paciente estuviera frente a nosotros. Imagina que estás viendo la imagen en un negatoscopio. No puedes decir yo la veo como derecha o izquierda, ¿verdad? O es derecha o es izquierda. Entonces, este es el lado izquierdo de la radiografía y en la pantalla también. Este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo de este sujeto. Este es el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellas No, es? es que usted me preguntó cuál de las dos imágenes. Y yo le ¿Cuál dije de la de las la dos derecha. La imágenes? imagen de la derecha. Esta. ¿Sí? Este sería... Ujú. De la derecha de la pantalla. ¿Cuál es la derecha? Entonces, este es el lado derecho, es el lado izquierdo, ¿no? Acuérdate que estamos viendo la imagen y estamos viendo al paciente frente a nosotros. Pero bueno, aquí tengo mi cursor, si lo ves. Sí, Sí. esa sería la posterior anterior. Esta es la póstero anterior, ¿no? Entonces tenemos las clavículas oblicuas, Oblicuas. ¿sí? La morfología más o menos de los cuerpos vertebrales, a diferencia de la AP, donde se van a ver más rectangulares, ¿verdad? Principalmente para diferenciar, y las escápulas, ¿no?, que están fuera de los campos pulmonares. Y en la proyección anteroposterior, la principal característica es las clavículas que se van a ver en horizontal y pueden o no superponerse los escápulas, aunque generalmente ocurre, ¿ok? En este caso no, porque este sujeto cooperó para la radiografía y pudo colocar sus manos sobre sus crestas ilíacas y eso hace que las escápulas vayan fuera de los campos pulmonares. ¿Ok? Otra posición, ¿verdad?, radiográfica sería la radiografía lordótica. En este tipo de proyección, el objetivo principal es visualizar los ápices pulmonares y tratar de evitar la superposición de los arcos costales. Entonces, si nosotros vemos una proyección póstero anterior o antero posterior, como las que tenemos, en ambas, ¿verdad?, los arcos costales se superponen, ¿verdad? La primera costilla, que es esta, luego la segunda, la tercera. Entonces, hay una superposición de cuerpos de los arcos costales. En este caso, el objetivo es tratar de que haya menor superposición. Entonces, aquí en la proyección, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el primer arco costal
diera la impresión como que abre, ¿verdad? Y podemos nosotros ver el ápice pulmonar, ¿sí? Este tipo de proyecciones se realiza cuando tenemos alguna imagen, ¿verdad? Localizada a este nivel y que queremos ver, ¿verdad? El parénquima sin la superposición de los cuerpos vertebrales. Anteriormente, hace algunos años, ¿sí? 20, 30 años tal vez, se realizaba mucho para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, puesto que se sabe que la tuberculosis es mucho más frecuente su localización a este nivel. Entonces se usaba para establecer el diagnóstico o cuando había alguna duda. También lo podemos utilizar en algunos tumores, ¿verdad? De la pleura que tienen predilección por ese ápice pulmonar e incluso de cáncer pulmonar que hay a ese nivel. Hay uno mucho más frecuente que se llama tumor de páncreas, que se presenta con más frecuencia a nivel de los ápices. Entonces podemos visualizar principalmente los ápices pulmonares y podemos ver también, como vemos en la imagen, ¿verdad? Lo que es el lóbulo medio, ¿sí? Pulmonar, y lo que correspondería a la língula en el pulmón del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal, visualizar los ápices pulmonares. Y tenemos nuestra proyección o nuestra radiografía de tórax en decúbito lateral. Este es usado más en pacientes en los que se sospecha derrame pleural, pero que no es poca la cantidad, entonces no es fácil de identificar, ¿sí? En estos casos, ¿verdad? El paciente se coloca en decúbito y está lateral. Puede ser lateral derecha, puede ser lateral izquierda, dependiendo de en dónde nosotros sospechemos que pueda haber líquido de derrame pleural. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? Bueno, cuando exploras a tu paciente y encuentras cambios, ¿verdad? A la auscultación en los ruidos pulmonares. Ahí puedes sospechar que posiblemente haya un derrame y que sea escaso. Entonces puedes tomar tu tele de tórax y ahí no visualizas nada, posiblemente esté el líquido, ¿verdad? En el ángulo costo diafragmático posterior, ¿verdad? Y ahí entonces puedes tomar una radiografía lateral, ya dijimos que nos sirve para eso, o una proyección en decúbito lateral. Si se hace la de decúbito lateral, lo que nosotros vamos a visualizar, pues es un nivel, ¿verdad? Hidroaéreo. El líquido que tiene densidad agua, que es lo que se ve más opaco, y el aire, ¿verdad? Que se superpone. Entonces, ese líquido de derrame pleural, al desplazarse para hacerse horizontal, ¿verdad? Por gravedad, pues va a tender a ir a la parte más inferior. Entonces, este es el posicionamiento, ¿verdad? Para esta radiografía. Si nosotros vemos la radiografía en el negatoscopio, pues no la vamos a poner de lado, ¿verdad? La vamos a poner en vertical y así es como vamos a ver ese líquido de derrame pleural. Entonces, el objetivo principal de esta proyección es el diagnóstico, ¿verdad? Del derrame pleural. Ok, tenemos radiografías oblicuas, ¿verdad? Estas radiografías puede ser oblicua anterior derecha o una proyección oblicua anterior izquierda. En la imagen estamos viendo el posicionamiento, ¿verdad? Entonces, la parte que nos interesa, derecha o izquierda, es la que va a estar en contacto, como en este caso con el buqui de pared, ¿verdad? Entonces aquí nuestra modelo tiene el emitórax izquierdo en contacto con el buqui de pared, separa un poco en un ángulo más o menos de 45 grados el emitórax del lado derecho para que lo que esté en contacto con el buqui de pared sea lo que se vea con mayor definición, ¿sí? Entonces oblicua anterior derecha o una oblicua anterior izquierda, ¿verdad? Y se utiliza para localizar algunas lesiones, ¿verdad? Y proyectarlas también sin que haya superposición de estructuras, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos pues, es desplazar los arcos costales para que no se haya una superposición de estos y se pueda diferenciar alguna lesión. También se utiliza en algunos otros procedimientos, como hay un estudio que se llama
serie cardíaca, ¿sí? Actualmente se utiliza poco, sin embargo, algunos médicos, sobre todo médicos generales, todavía y los de tiempos o generaciones pasadas, se sigue utilizando, ¿verdad? En ese estudio lo que se hace es tomar, se llama serie porque son 3 radiografías diferentes, se toma una proyección lateral, se toma una oblicua anterior derecha, una oblicua anterior izquierda, ¿sí? Entonces, en la oblicua anterior izquierda, que es la imagen superior, nosotros cómo vamos a diferenciar, ¿verdad? En la radiografía va a decir, bueno, pues va a estar medio difícil. Entonces, aquí lo importante es ver el mediastino, ¿verdad? En la oblicua anterior derecha vemos cómo el mediastino se ve como alargado o elongado, ¿verdad? Y en la oblicua anterior izquierda vemos que se ve más como una morfología, así llaman como en garrafa o en gota, ¿verdad? Como lo quieran ustedes llamar. Esto que se superpone aquí es el esternón, ¿sí? Sí podemos ver los segmentos del esternón. Entonces la forma que tiene pues es redonda, a diferencia de la oblicua anterior izquierda que es más alargada, ¿sí? Entonces en esta proyección que es la oblicua anterior izquierda, ¿sí? Además de la proyección lateral, serían las 3 para formar la serie cardíaca, ¿sí? En la proyección lateral se le da a ingerir al paciente, ¿verdad? Un material de contraste que es bario. Con ese bario lo que vamos a nosotros a demostrar, ¿verdad? Es el trayecto del contraste a través del esófago. El esófago es posterior al ventrículo del lado izquierdo, entonces cuando hay crecimientos ventricular izquierdo o auricular izquierdo, ¿no? El esófago se va a ver comprimido. A ver si tenemos por aquí alguna imagen, ¿no? Entonces, proyecciones oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda. Ahora, dijimos que íbamos a evaluar nosotros algunos de los criterios, ¿va? Para establecer la calidad diagnóstica de la imagen, que nosotros podamos decidir o determinar, ¿verdad? Si técnicamente la radiografía es adecuada. Para esto tenemos que evaluar la penetración y decimos que la penetración es adecuada cuando podemos ver las primeras 4 vértebras torácicas, ¿sí? Las primeras 4 vértebras torácicas. O podemos ver la tráquea hasta antes o a donde comienza la bifurcación, ¿verdad? Entonces ahí diríamos que la proyección es adecuada. Esto es importante saber qué tipo de proceso de revelado se ha dado a nuestra radiografía, porque, por ejemplo, esta es una radiografía con un procesamiento químico. Entonces, nosotros vemos que el mediastino, ¿verdad? Se ve más opaco, que efectivamente nada más veo las primeras 4 cuerpos vertebrales, mis clavículas están en oblicua, puedo determinar la trama vascular, entonces, pues digo que técnicamente es adecuada, ¿verdad? Voy a regresar mi imagen. Esta radiografía que estamos viendo aquí, que es póstero anterior, es una radiografía que se ha obtenido con un procesamiento digital, ¿verdad? Entonces vean cómo con este tipo de procesamiento, pues veo todos los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Hasta todas las torácicas, ¿verdad? Entonces aquí yo podría presuponer, ¿verdad? Que técnicamente no fue adecuada la dosis de radiación. Sin embargo, ¿verdad? Cuando yo veo la imagen en un monitor donde yo puedo hacer uso del contraste y el brillo, perdón, yo puedo modificar esto y efectivamente que se vean solo las primeras 4 vértebras torácicas y que me permita evaluar el parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, vean, esta otra imagen es con un procesamiento químico, esta es con un procesamiento digital, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia y pues sí cabe, es importante saber cuál es el procesamiento que ha tenido nuestra imagen o
en el centro radiológico o el hospital donde nosotros enviamos a nuestros pacientes, que nosotros podamos conocer, ¿verdad?, qué tipo de procesamiento de imagen están utilizando, ¿no? Para que podamos, en consecuencia, evaluar nuestra radiografía. Permítanme un minutito. No. Ok, seguimos. Entonces, ahora ya dijimos las características de una penetración pues, adecuada, pero podemos tener una radiografía donde la penetración haya sido excesiva, ¿verdad? En esos casos, pues vamos a ver un mayor número de cuerpos vertebrales, por ejemplo, en esta imagen que es con un procesamiento de tipo químico, ¿verdad? Estoy viendo pues, los cuerpos vertebrales torácicos, entonces yo aquí puedo determinar que la penetración ha sido excesiva, ¿verdad? Puedo ver la tráquea, ¿verdad? Hasta la bifurcación, los bronquios principales. Entonces aquí la penetración teóricamente ha sido inadecuada, ha sido excesiva, ¿verdad? Y por el contrario, podemos tener una penetración blanda. ¿Esto qué significa? Que la dosis de radiación que se utilizó pues no fue la más adecuada, se quedó corta. Entonces yo voy a ver una película radiográfica donde el tejido blando se ve muy opaco, ¿verdad? Donde no me permite evaluar, no veo los primeros cuerpos vertebrales adecuadamente, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la película se ve muy blanca, pero repito, ¿verdad? Esto es con un procesamiento de tipo químico. Cuando se trata de un procesamiento digital, uno puede jugar con el contraste, el brillo y darle la penetración más adecuada a nuestra vista, a nuestro objetivo, o también dependiendo del diagnóstico, ¿eh? Quizás lo que yo quiero ver es un pequeño ahí neumotórax, pues a lo mejor puedo jugar con los contrastes para tratar de identificarlo, ¿sí? Sin embargo, eso solo es posible en el procesamiento digital, ¿sí? Ahora, aun cuando haya sido un procesamiento digital, si lo que me están entregando es una película radiográfica, ahí no se puede hacer absolutamente nada y solamente se va a ver impreso, pues lo que el técnico y el médico a cargo pues hayan valorado en ese contraste. Muy diferente si nosotros se nos hace llegar, ¿verdad? En un disco o en una memoria USB, el estudio en digital y nosotros podemos procesarlo. Ok, entonces en la imagen tenemos una proyección blanda, ¿verdad? Que se ve a simple vista, ¿verdad? Mucho más opaca. Y tenemos una proyección excesiva, ¿verdad? Donde vemos hasta las vértebras lumbares, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros tendremos que evaluar a la hora que nos presentan una radiografía. El otro punto es la inspiración, ¿verdad? Recordemos que parte de la técnica para la radiografía de tórax, Manso está presente. ¿No? Marín.
Sí Sí, estás doctor. llevando la lista, ¿verdad, Celso? Marín, ¿sí está? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Cuáles son las características técnicas para realizar la teleradiografía de tórax? De teleradiografía de tórax. Sí, una teleradiografía es igual que una PA de tórax. ¿Cuáles son las características técnicas? Pues yo diría que la primera sería la posición, ¿no? Ajá, ¿cuál es esa? Pues postero anterior, como usted lo acaba Ajá, de póstero mencionar. anterior. ¿Qué más? Pues el nivel de penetración, ¿no? No No, sé, no. no. Masón. Dígame, doctor. ¿Cuáles son esas características? En PA y Sí, en AP, no. no, la, Morales. ¿Sí está Morales? Onofre. aquí estoy, doctor. Onofre, ¿cuáles son las características técnicas de la teleradiografía de tórax? El paciente tiene que estar en bipedestación Sí, entonces ya llevamos dos, ¿verdad? En PA, en bipedestación. con las manos en la cintura, creo. Los Ajá, codos tienen que estar, bueno, relativamente flexionados, ¿no? sí. ¿Qué más? Y rotados hacia adentro los hombros. Sí, bueno, los codos para que se desplacen las escápulas. ¿Qué más? Este, pues es todo de lo que me acuerdo, doctor. Faltan algunos datos. Ramírez, ¿qué nos faltó? Yo aquí estoy. Ya dijo lo de prestación, las manos, no, penetración no era. Mm, no, no me acuerdo los demás. ¿No? Ramos, no está. Rebolledo, Aquí estoy, doctor. Aquí, doctor Rebolledo. a ver, Rebolledo. El rayo central debe de incidir perpendicular a la placa y se debe de poder apreciar los ángulos inferiores de los omóplatos. También debe de haber apnea inspiratoria. Ok, entonces para que haya apnea inspiratoria, pues tienes que pedirle primero pues que inspire, ¿verdad? Entonces a Y eso sostenga la es una respiración. inspiración profunda y en apnea, ¿no? Esas son las características técnicas, que es lo que hace el técnico cuando toma la radiografía. Y esas características nosotros las vamos a identificar en la radiografía. Entonces nosotros podemos saber, viendo la radiografía, si el técnico tomó adecuadamente el estudio. A lo mejor hizo todo y lo tomó en AP, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves tu radiografía, pues te vas a dar cuenta si lo hizo en AP o lo hizo en PA, ¿sí? Si lo tomó de pie o lo tomó en decúbito. Entonces, para eso tenemos que ver la radiografía. Entonces, por eso les pregunto esto, porque aquí dice si está bien inspirada, está mal inspirada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar si está adecuadamente inspirada o no? Rodríguez Eras, ¿no está? No, doctor, fue la compañera que habló con usted antes de entrar a la reunión. Ah, ok. Bueno, por ahí le pone su nota, ¿no? Saavedra, ¿no está? Alejandro Saavedra, ¿no? Sosa, Aquí estoy, doctor. Sosa. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo evaluamos que la radiografía esté bien inspirada o mal inspirada? Mm, pues el que se tiene que ver claro las estructuras No. o Vega, ¿cómo evaluar la inspiración en la radiografía?
No. Zavala, Aquí estoy, doctor. ¿cómo evalúas la inspiración en... La inspiración Sí, puede ser por la posición de igual del diafragma. no, O por la cantidad de aire que se ve en los pulmones. ¿Podría ser por la cantidad de costillas que se ve? sí, pero ¿cómo lo determinas? Tiene que ver con eso. Tiene relación con el posicionamiento del diafragma respecto a los arcos costales, pero ¿cómo lo determinas? ¿No? Entonces voy a regresar mi imagen, ¿verdad? No, pues que mejorcito. En esto, aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros para determinar si la inspiración fue adecuada, ¿verdad? Como lo marca la norma, ¿verdad? La técnica para hacer el estudio, debo de identificar los arcos costales. Y el diafragma debe de localizarse más o menos a nivel del sexto o séptimo arco costal anterior. ¿Y eso cómo lo voy a determinar? Pues debo de contar los arcos, ¿verdad? Aquí veo que va el primer arco, segundo arco, tercero, cuarto, quinto, sexto. Aquí está el sexto arco, aquí está el diafragma, ¿verdad? Entonces, primero, segundo, tercero. Vean que estoy contando los oblicuos. ¿Sí los pueden ver ahí en la pantalla? 1, Sí, doctor. 2. Permítanme. Oh. Sí, entonces los cuento, ¿verdad? Los sigo. Recordemos que el arco anterior es oblicuo, ¿verdad? Y se va a articular con el esternón, ¿sí? Entonces tiene esa oblicuidad. El arco posterior es horizontal, entonces estos que se ven horizontales son los arcos posteriores. Esos no los voy a contar los anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto, aquí termina el sexto arco costal y ahí está el diafragma, o el séptimo, ¿no? Que es este que está aquí y aquí termina. Entonces vemos que esa radiografía se inspiró adecuadamente, ¿verdad? Aquí estamos viendo, si quisiéramos contar, pues es muy mala la calidad, ¿verdad? De la radiografía, pero veo es 1, 2, está muy difícil, 3, 5, 6, 7, pues estaría entre el séptimo y el octavo, pero la inspiración pues no es adecuada, además la placa es blanda, ¿no? En esta otra, Doctor, cuando hay una mala inspiración pareciera haber una cardiomegalia. pudiera Pero- simular, eso es algo frecuente que podemos observar en los pacientes obesos, muy obesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa plenitud, ¿verdad? Abdominal, ¿verdad? En pacientes que parece que tienen 9 meses de embarazo, pues le eleva el diafragma. Entonces ahí no es que esté mal inspirada, es que el volumen del abdomen pues, da la impresión que está elevado el diafragma y eso nos simula ahí un crecimiento cardíaco. Puede simular, ¿verdad? Como Y por pudiera ejemplo, haber un mal diagnóstico de cardiomegalia, o sea, cuando el paciente en realidad sí la tiene y lo descartan como si fuera una mala inspiración en la radiografía. pues pudiera darse el caso, pues sin embargo, bueno, la clínica es lo más importante. Acuérdense que la imagen es un elemento que utilizamos como una ayuda, ¿verdad? Por eso se llaman exámenes paraclínicos, ¿verdad? Entonces son de apoyo para el diagnóstico clínico. Si tú tienes un paciente que tiene la sintomatología, está edematizado, tiene disnea, es hipertenso, pues seguramente sí va a tener la cardiomegalia, ¿verdad? A lo mejor tiene una insuficiencia ahí cardíaca y además es obeso, pues entonces nada le ayuda, ¿verdad? Pero siempre debemos de tratar de establecer si la radiografía ha sido adecuadamente inspirada. Y otra vez va la clínica del paciente. Si es un paciente que está en insuficiencia respiratoria, pues difícilmente le vas a decir o el técnico le va a pedir inspire y aguante la respiración. O sea, eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces se la va a tomar
haya inspirado o no haya inspirado, ¿vale? Entonces, es importante. Aquí estamos viendo lo que sería normal, ¿no? En condiciones normales, y ya en la práctica o en la clínica, pues ya nosotros vemos todas las variables que existen, ¿no? De esa normalidad. ¿Ok? Entonces, recordemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar si está o no adecuadamente inspirada? Vamos a contar los arcos costales anteriores, ¿verdad? Sexto o séptimo arco costal. Y después tenemos que evaluar si la radiografía está rotada o no está rotada, ¿verdad? En condiciones normales, pues debe estar centrada, ¿sí? ¿Y esto cómo lo vamos a corroborar? Pues vamos a trazar una línea, ¿sí? Sobre las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, ¿sí? Y vamos a trazar, es una línea vertical, luego una línea horizontal, más o menos a nivel de las clavículas, ¿verdad? Para determinar, ¿verdad? La equidistancia entre el borde interno de la clavícula y esa línea vertical sobre las apófisis espinosas. Entonces, los bordes internos de las clavículas deben de ser equidistantes, ¿sí? Entonces, esa equidistancia nos va a establecer si la radiografía está centrada o no está centrada, o si hay una rotación, pues que el paciente se haya colocado con cierta angulación, ¿verdad? 5, 10, 15 grados de diferencia, que a veces puede pasar y ocurre más frecuentemente en las pacientes de sexo femenino, ocurre también en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Que tienen esa jiba, ¿verdad? Dorsal, ¿verdad? O joroba, como le llaman ustedes, y donde esa jiba pues puede hacer que el paciente no pueda posicionarse adecuadamente, pero en condiciones normales pues deberíamos de verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí ya cada paciente es totalmente diferente cuando ya existe alguna patología agregada, ¿sale? Bueno, después de esto que hemos comentado, ¿verdad? Ya nosotros para este momento ya sabemos cuál es la técnica radiológica para tomar la teleradiografía de tórax o póstero anterior. Ya nosotros podemos evaluar, ¿verdad? Si la radiografía cumple con esas características técnicas, ¿verdad? Y Adame, ¿está presente? Sí, aquí estoy. ¿Cómo evalúas si la radiografía está en bipedestación? Es por... ay. Es por lo de... por la cámara gástrica. Sí, esa sería la principal característica. Como vemos en la radiografía, esta imagen que se ve radiolúcida, pues es la cámara gástrica, tiene aire. Entonces, si mi paciente está en bipedestación, el aire se va a colocar inmediatamente inferior al diafragma del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, si el paciente ingirió líquidos, ¿verdad? Antes, pues va a formar incluso aquí hasta un nivelito, ¿verdad? Hidroaéreo debajo del diafragma. Eso no ocurre todas las veces, pero podemos verlo. Lo más importante es que tratemos de identificar esta imagen radiolúcida inmediatamente inferior al diafragma izquierdo. Si esta no se ve adecuadamente o no hay aire, pues probablemente la radiografía se tomó en decúbito, ¿no? Otro dato importante, ¿verdad? Para la radiografía PA, pues es que si esta radiografía se toma en AP, pues nos puede dar la impresión de que hay una cardiomegalia, porque existe mayor distancia. Voy a regresar las imágenes entre... Ok, en esta imagen tenemos la PA, ¿verdad? Entonces el corazón es más anterior del lado izquierdo, entonces al ser más anterior está más cerca a lo que es el buqui de la pared. Entonces nos va a dar una imagen más real. Si yo coloco al paciente en anteroposterior, que creo que no tengo una imagen, no. Si coloco al paciente en anteroposterior,
el corazón, al ser más anterior, pues va a haber una distancia mayor retrocardíaca entre el corazón y el buqui de la pared. Entonces eso me va a crear una magnificación. Es como cuando coloco, si tengo una lámpara y coloco un objeto, va a generar una sombra, ¿verdad? Entonces mientras más aleje el objeto de la sombra, de la luz, de la emisión de la fuente de luz, pues mayor se va a ver el objeto, la sombra, más grande, ¿verdad? Y mientras más cerca esté, pues es más pequeña. Entonces, lo mismo ocurre aquí con la imagen, ¿verdad? Si yo creo más distancia entre el objeto, que en este caso es el corazón, y la película que está dentro del buqui, pues va a haber una magnificación, ¿sí? Es lo que deberíamos de tratar de evitar. Por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? Si yo tomo mi radiografía en póstero anterior, pues la imagen de la silueta cardíaca pues va a ser lo más real posible. Y si la tomo en antero posterior, me puede dar la impresión de que hay un crecimiento. ¿Ok? De ahí la importancia de saber si es AP o es póstero anterior. Bueno, entonces dijimos que ya nosotros evaluamos la posición, la penetración, la inspiración, la rotación. Ya corroboramos que cumpla los requerimientos técnicos, ¿verdad? Ahora ya nos corresponde identificar las estructuras anatómicas principales o básicas, ¿verdad? Que tenemos que nosotros visualizar cuando nos presentan una radiografía, ¿verdad? Y nosotros debemos de visualizarla, ¿verdad? Como mejor nos quede, pero que siempre lo hagamos de la misma forma, ¿verdad? Y que no se nos pasen por alto las estructuras. Entonces, debemos de evaluar los ángulos costofrénicos, ¿verdad? Esto buscando la presencia probablemente ahí de líquido, ¿verdad? Que nos esté opacificando esos ángulos, ambos semidiafragmas, evaluar su posición, ya dijimos a qué nivel deberían de estar, si la inspiración es adecuada, el derecho es más elevado que el izquierdo, ¿eh? Y después evaluamos el corazón, hay que realizar su índice cardiotorácico, evaluar los bordes cardíacos derechos, izquierdos, la tráquea, su posición, la bifurcación en la carina, los cilios, la cámara gástrica y la aorta, ¿eh? Aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Y tenemos que evaluar pues, el marco óseo, ¿verdad? O la caja torácica. Las clavículas, que son lo primero que vemos, ¿verdad? Para evaluar, determinar si es en AP o es en PA, la disposición de los arcos costales. Es importante siempre contar los arcos costales, ¿ves? Ya nos habituamos tanto a ver las radiografías que la vemos y pues ya ni los contamos, ¿no? Entonces no debemos caer en esa rutina, siempre hay que contarlos, es importante. Podemos tener arcos costales accesorios, sobre todo cervicales, y que pueden ser muchas de las veces la causa de dolores, ¿verdad? Del cuello, dolor de cabeza, y tenemos una paciente más en las mujeres, ¿verdad? Con cefalea crónica, dolor de cuello, dolor cervical, y se le hace de todo, pero pues no contamos los arcos, a lo mejor tiene un arco costal cervical accesorio y eso es la causa, ¿verdad? Entonces, siempre el número, la forma y el tamaño, ¿eh? Podemos tener alteraciones en la forma de los arcos costales, ¿verdad? Una costilla bífida, por ejemplo, ¿verdad? Los cartílagos costales también hay que evaluarlos, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que aquejan dolores torácicos, ¿verdad? Más en los adolescentes y más en las mujeres, ¿verdad? En la osteocondritis, que es algo más o menos frecuente. Y también evaluar la osificación o calcificación de estos arcos costales en los pacientes adultos mayores, ¿no? Que a veces pudiera confundirse con otro tipo de estructuras. Las escápulas, ¿no? Su disposición, a lo mejor tengo ahí un paciente que tiene una escápula alada o que tiene una hipoplasia de la escápula. Todo eso lo puedo ver en mi radiografía, pero si no le presto atención inmediatamente voy a ver solo el pulmón o solo el corazón,
pues puedo pasarlo por alto. La columna vertebral es importante, igual, ¿verdad? El número de cuerpos vertebrales, si es que es posible determinarlos, la morfología, ¿verdad? De cada uno de estos cuerpos. Y eso más lo podemos evaluar en la proyección lateral, ¿verdad? Si tenemos una proyección póstero-anterior y una proyección lateral, es posible evaluar por completo, pues, la caja torácica. ¿Ok? La tráquea, ¿verdad? Es importante, siempre vamos a ver que esta debe de ser central en condiciones normales, ¿verdad? Debo verla justo antes de la bifurcación, o si el medio del procesamiento es digital, pues puedo ver la bifurcación, ¿verdad? De la carina, incluso hasta los bronquios principales, ¿sí? El arco de la aorta, ¿verdad? La aorta ascendente, que siempre voy a ver en mi lado derecho, arco aórtico, y aorta descendente. Aquí si vemos para vertebral del lado izquierdo se ve una pequeña línea, ¿verdad?, opaca, que corresponde con la aorta descendente. El corazón, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a evaluar bordes cardíacos derechos y bordes cardíacos izquierdos. Eso lo veremos más a profundidad cuando hablemos de mediastino. Los cilios es importante evaluar su forma, su tamaño y su posición, ¿verdad? Entonces el hilio pulmonar izquierdo siempre va a ser más elevado que el derecho. Los ángulos ya dijimos, ¿verdad? Costofrénico y cardiofrénico. Ver que se vean adecuadamente, que no estén opacificados. Y la burbuja o cámara gástrica. Les decía que a veces puedo ver, ¿verdad?, con un pequeño nivel ahí hidroaéreo, no siempre, pero siempre debo ver el aire en el estómago, ¿verdad? Y la columna, siempre es mejor evaluarla en la proyección lateral para ver la forma, tamaño y número de cuerpos vertebrales, ¿verdad? La densidad es muy importante, puedo saber si hay mayor o menor densidad, si mi paciente tiene o no tiene osteoporosis, ¿verdad? El diafragma, que es lo que ya mencionábamos, el punto importante para evaluar la inspiración, ¿verdad? Entonces, esto me va a permitir, a través del número de arcos costales, determinar su posición, saber si hay una asimetría, ¿verdad?, en ambos diafragmas, que normalmente el derecho es más elevado, tiene esta disposición, o también establecer, ¿verdad?, si los movimientos del diafragma con la inspiración pues no son los adecuados. Recordar, ya mencionamos, ¿verdad?, la cámara gástrica, que se va a encontrar siempre, ¿verdad?, inmediatamente inferior a el hemidiafragma izquierdo, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos del diafragma en general, ¿verdad? Es un solo músculo, sin embargo aquí lo diferenciamos en derecho e izquierdo como una descripción nada más meramente radiológica, ¿no? En la proyección lateral, ¿verdad?, yo puedo determinar cuál es mi diafragma derecho y el izquierdo, ¿verdad? Siempre el derecho más elevado, aquí lo podemos ver en la radiografía, espero que lo puedan ver, ¿verdad? Se ve el derecho, inmediatamente inferior el izquierdo. Ahora, los cilios pulmonares, ¿verdad? Estos, les decía, es importante determinar su posición, su forma, el tamaño, ¿eh? El izquierdo siempre va a ser más alto. Si observamos en la radiografía, ¿verdad?, vemos que aquí hay un aumento en la densidad que corresponde también al lado izquierdo. Entonces aquí podemos determinar, ¿verdad?, que hay más o menos un cuerpo, un arco costal, ¿verdad?, de diferencia en cuanto al nivel. El izquierdo en el 97% de los casos es más alto que el derecho. En algunos casos, y es poco frecuente, el 3% pueden estar al mismo nivel, ¿verdad? En longitud, ¿verdad?, debe de medir más o menos 2 centímetros, ¿sí? Cuando nosotros medimos ese hilio, debe medir 2 centímetros aproximadamente. Esto es importante porque en el supuesto, ¿verdad?, que tuviésemos ahí un crecimiento ganglionar, por ejemplo, en el hilio pulmonar, pues vamos a ver que el hilio se va a ver más grande, más largo y más ensanchado, y aumento en la densidad, ¿sí?
Ahora, si veo que mi ilio pulmonar del lado derecho, ¿verdad?, está más elevado, está igual que el izquierdo o está más alto, pues seguramente hay algo que lo está jalando, que lo está retrayendo, ¿verdad? Entonces ahí habrá que ver si tiene una atelectasia o tiene un cáncer, ¿verdad? Entonces vean que el solo hecho de visualizar la posición del ilio pulmonar me puede comenzar a dar datos para sospechar en posibilidades diagnósticas. Un solo elemento, ¿verdad?, que yo evalúo, ¿sí? Entonces, esto es importante. La trama vascular, ¿verdad? Espero que vean bien ahí la imagen, ¿verdad? Es estas imágenes como pequeñas ramificaciones que se ven opacas, y se ven opacas porque al ser vasos tienen sangre, ¿verdad? Y la sangre es un líquido y el líquido se ve opaco en la radiografía. Entonces, si podemos ver esas ramificaciones, eso corresponde a la trama vascular. Como podemos observar, es más evidente en la parte baja, en la base pulmonar, y en la parte media, ¿verdad?, de ambos pulmones. Hacia la parte superior, esa trama vascular, si observamos, se ve como más finita, ¿verdad? Y ya en la parte superior, pues prácticamente casi no se ve. Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, la trama vascular debe ser más evidente en los 2/3 internos del pulmón, ¿verdad?, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Y en la base, principalmente. ¿Ok? Entonces, si yo veo, ¿verdad?, que en la parte superior a los ápices se ven esos vasos gruesos, ¿verdad?, y los puedo identificar bien, pues eso no es normal, ¿verdad? Debo de verlos parcialmente y muy delgaditos, finitos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo normal. Ahora, la silueta cardíaca, ¿verdad? Es importante su evaluación, ¿sí? Debemos de recordar que tenemos 3 arcos o bordes del lado derecho, ¿sí? Estos arcos, ¿verdad?, van a corresponder con la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula del lado derecho, ¿verdad? Entonces, la vena cava superior, que es el borde más superior aquí, después la aorta ascendente y la aurícula del lado derecho. Esos son los 3 arcos o bordes de la silueta cardíaca del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos 4 arcos o 4 bordes, ¿verdad? El primero, que es el callado de la aorta. Después tenemos el tronco de la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, vean ustedes que en esta posición, ¿verdad?, el ventrículo izquierdo, el derecho, perdón, pues no lo vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque tiene hacia la cara diafragmática, ¿verdad? Entonces, en esta proyección posterior anterior no voy a evaluar el ventrículo derecho. Recordemos. Después tengo mi radiografía, ¿verdad?, de tórax en lateral. En esta radiografía, pues vamos, al estar en lateral, tengo una parte anterior, una parte posterior, ¿verdad? La parte anterior, una parte posterior. Entonces, en la parte anterior tengo 2 arcos, la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Entonces, es en esta radiografía lateral donde yo puedo evaluar el ventrículo derecho, ¿sí? Y va a ser anterior. En la parte posterior tengo mi aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí la aurícula izquierda ocupa la mayor parte de la cara retrocardíaca o posterior, ¿ok? Y también puedo evaluar, ¿verdad?, la aorta, desde la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente, ¿verdad? Y en mi imagen, ¿verdad?, puedo corroborar lo anterior, ¿verdad?, la pulmonar, el ventrículo del lado derecho, la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto que se ve aquí como un arco más o menos opaco, pues es la aorta. Ok. Para determinar si existe crecimiento cardíaco, ¿verdad?, puede ser de una forma subjetiva, ¿verdad?, donde yo vea la radiografía y si no tengo a la mano un instrumento de medición, una regla, algo que me permita medirlo,
pues lo puedo hacer subjetivo. Lo ideal es hacerlo mesurable u objetivo, ¿verdad? Que yo lo pueda medir y determinar esa medición, ¿verdad? Ya les había pedido que investigaran, ¿verdad? Lo del índice cardiotorácico, entonces vamos a trazar una línea media, ¿verdad? O vertical, ¿sí? Sobre más o menos las apófisis espinosas, ¿sí? Esta sería mi línea vertical. Después vamos a trazar una línea para medir la distancia entre el punto más distal de cada borde cardíaco. Entonces trazo mi línea A, ¿verdad? Busco el borde más distal del borde cardíaco derecho y trazo mi línea. Ahora busco el borde más distal cardíaco izquierdo y trazo otra línea. Esa línea puede quedar al mismo nivel o puede quedar en nivel distinto. ¿De qué depende? Pues de si existe o no mayor o menor crecimiento. Una vez que tengo esas dos líneas, voy a trazar una línea basal, ¿verdad? Sobre la base pulmonar, ¿sí? De pared a pared torácica. Entonces tengo mi línea A, que es la derecha, mi línea B, que es la izquierda cardíaca, y mi línea C, que es la base pulmonar, ¿sí? Después de ello voy a sumar las líneas A más B y las voy a dividir entre C. El resultado normalmente va a ser 0.5 o 0.5 centímetros, ¿sí? Ese es el índice cardiotorácico normal en el paciente adulto, ¿verdad? A la torre, ¿sí investigó lo del índice cardiotorácico? Sí, doctor. Y en el paciente pediátrico, ¿cuánto es el índice cardiotorácico normal? ¿En paciente pediátrico? Sí. Creo que eso no lo recuerdo bien, ¿No? pero Bernal, Leiva. ¿No está? ¿Estás Sí, pasando? Doc, aquí estoy, Doc. A ver, ¿cuál es ese índice cardiotorácico normal en el paciente pediátrico? Es aproximadamente 0.2 o 0.3. No. ¿Dónde leyó eso, Bernal? Carrillo. doctor, me parece que esa tarea no la ha dejado. Ah, pero ya la vimos en la clase el semestre pasado. ¿Se la digo? Sí. De 2 a 5 años, el valor normal sería de 0.39 a 0.6. 0.6. Entonces, el paciente pediátrico, el índice cardiotorácico normal es de 0.6. Es mayor que en el paciente adulto. ¿Sale? Es importante tenerlo en mente. No vayan a andar viendo cardiomegalias en todos los niños, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro siguiente tema que vamos a desarrollar es anatomía lobular y segmentaria pulmonar. ¿Sale? Para que lo revisen y lo veamos nuestra próxima reunión. Yo les aviso si va a ser mañana o lo dejamos hasta el próximo jueves, ¿verdad? Necesito entonces que hagan la tarea de buscar sus imágenes de segmentación pulmonar, ¿verdad? En la red hay muchas imágenes, pueden tener una imagen de un dibujo y eso tenerlo en una radiografía, que es lo más importante, ¿sí? Para que podamos nosotros identificar los diferentes lóbulos y segmentos pulmonares. Ahora también van a investigar ya la anatomía tomográfica normal del tórax. Para tal efecto van a buscar en línea, ¿verdad? O en algún texto en el que ustedes gusten, cortes tomográficos del tórax en su ventana paramediastino y la ventana pulmonar. En la ventana de mediastino, pues vamos a identificar las diferentes estructuras anatómicas principales, ¿verdad? Tanto pulmonares como cardiovasculares.
¿Ok? ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Sí, doctor. Una tomografía de tórax normal son alrededor de 40 imágenes. No necesitamos las 40, ¿verdad? Con que tengan ahí unas 10 imágenes de la ventana de mediastino y otras de la ventana de pulmón, ¿verdad? Donde identifiquen, ¿verdad? Así con una flechita o como ustedes quieran, ¿verdad? Cada una de las estructuras y le ponen el nombre, ¿verdad? Así con su manita. Pueden bajar las imágenes de internet, pero ustedes las señalan con su manita, ¿no? Para que vea yo que no nomás las copiaron y las pegaron. ¿Vale? ¿Quedamos de acuerdo? ¿Estructuras de qué, perdón, doctor? Pulmonares, anatómicas pulmonares y cardiovasculares, o sea, del mediastino. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, todo eso lo vamos a tener para la próxima semana, no para mañana, para la próxima semana. Para mañana hay que leer sobre segmentación pulmonar. ¿Sí? Y después de eso vamos a continuar con mediastino. ¿Ok? Bueno, entonces ahí la dejamos, jóvenes. No olviden las tareas que les voy dejando. Las tareas son para que, número 1, las hagan y número 2, pues las lean antes de la clase, para que al que le toque, pues por lo menos se defienda, ¿verdad? Acuérdense que estamos evaluando, no me sé sus nombres, los estoy viendo aquí en mi lista y ahí les voy poniendo palomita o tachecito. ¿Sale? Bueno, entonces ahí la dejamos, nos vemos o nos hablamos mañana. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Pues,